Es un gusto para mí de nuevo encontrarnos en el curso de Administración de Operaciones 2. En esta ocasión estaremos en la semana 15, en la sesión 15 de su programa, en el cual observarán que desarrollaremos el tema programación de proyectos. El objetivo de esta sesión es conocer acerca de la programación de los proyectos, la metodología y su aplicación en el ámbito laboral. Para esto vamos a recordar qué es un proyecto. Un proyecto se entiende como una combinación de actividades que se van a interrelacionar y que deben ejecutarse en un determinado orden para poder terminar un trabajo. Es como un proceso donde hay una secuencia de pasos para poder alcanzar un objetivo. Esas interrelaciones de actividades normalmente son de tipo secuencial, como les comentaba, es un proceso, vamos paso a paso y algunas de ellas no pueden iniciar hasta que otras terminen. Entonces, cada actividad de este proyecto o de un proyecto en general es un trabajo que va a requerir un tiempo, recursos para poder ejecutarse. Para esto, como vimos en la sesión 13, teníamos una programación de proyectos operacional, donde podíamos tener una programación recordando a Gantt, recordando la programación por lotes y recordando la programación finita. Sin embargo, en este caso, los proyectos, como comentamos en esa sesión, básicamente se guían mucho por la gráfica de Gantt. Entonces, podemos recordar que en dicha gráfica tenemos una secuencia de pasos para poder alcanzar un objetivo. Entonces, básicamente en los proyectos, pues definimos pasos secuenciales con el fin de alcanzar pues la meta trazada. La gráfica de Gantt únicamente indica el inicio y el fin de las actividades. Para esto, o por lo cual se van a desarrollar técnicas analíticas para la planificación, programación y control de los proyectos. Básicamente tenemos CPM y PERT. CPM es Critical Path Method, como su nombre en inglés lo indica. En español tenemos es un método de ruta crítica y PERT es un programa es un Program Evaluation and Review Technique, técnicas de evaluación y revisión de proyectos. Estas técnicas fueron desarrolladas por dos grupos diferentes en los años 50, entre 1956 y 1958, por dos compañías. Pont-Nemours and Company desarrolló el CPM o el método de ruta crítica como una aplicación a los proyectos de construcción y posteriormente Mauchly Associates extendió a nuevas aplicaciones. El PERT fue producido por un grupo consultor para la Marina de Estados Unidos con el fin de programar las actividades de investigación y desarrollo del programa de misiles Polaris. Entonces, como podrán observar, fueron dos métodos desarrollados con el fin de poder pues llevar una secuencia dentro de un programa, tener la metodología para poder alcanzar o desarrollar un proyecto. Sin embargo, en los proyectos que se programan, en sus fases de programación, básicamente vamos a tener una fase de planificación o de planeación y una fase de programación. Así como también vamos a conocer fases de control. En la primera fase, que es la fase de planificación o de planeación, es la primera etapa y se van a descomponer el proyecto en actividades distintas con el fin de que podamos tener el control o podamos conocer todas las etapas que se necesitan para poder alcanzar el objetivo. Este diagrama muestra gráficamente las interacciones entre las actividades del proyecto y genera la ventaja de analizar diferentes tareas de detalle. Esto nos va a dar la posibilidad de modificar antes de la ejecución del mismo si fuese necesario, dependiendo de los requerimientos de cada etapa que necesite el proyecto, como lo vayamos desarrollando. En la fase de programación vamos a construir el diagrama que va a mostrar los tiempos de iniciación y finalización de cada actividad. Es decir, aquí hacemos un Gantt, una gráfica de Gantt, por ejemplo, o para que ustedes tengan como un poquito más de claridad. En cuanto a la fase de programación, básicamente es utilizar uno de las metodologías que ya conocimos o de los métodos que ya tenemos. En este caso, el que se adapta es Gantt, donde vamos a colocar el inicio y el fin de cada actividad y cómo se relacionan esas actividades dentro del mismo proyecto. Igualmente, esta fase debe señalar las actividades críticas en función del tiempo. Me va a permitir conocer cuáles pueden ser los cuellos de botella y a las actividades que les debo de prestar mucho más atención para que mi
proyecto se desarrolle en el tiempo establecido o en el que he considerado. También me va a permitir conocer aquellas actividades que requieren atención especial para terminar oportunamente el proyecto, lo que les decía, un cuello de botella. Para las actividades no críticas nos van a mostrar tiempos de holgura que pueden usarse con el fin de ayudar a las que nos puedan retrasar y hacer más eficientes los recursos que ya tenemos limitados, ¿verdad? La fase de control es una fase final en la administración del proyecto. Como tal, es el uso del diagrama de red y del gráfico del tiempo para poder hacer reportes periódicos del progreso. En consecuencia, la red puede actualizarse y analizarse para determinar si es necesario o no un nuevo programa para el resto del proyecto. Entonces, esas fases de control me permiten a mí ir conociendo en cada etapa del proyecto, de cómo se va desarrollando el proyecto, si voy cumpliendo con el tiempo, si la actividad crítica se está desarrollando bien y no va a requerir más tiempo, o si el proyecto necesita extenderse, que no debiese, si hemos hecho una buena planificación, sin embargo puede ocurrir. Entonces, en estas fases de control puedo yo verificar si alguna fase o alguna actividad necesita más tiempo del que se ha estipulado. La terminología en los diagramas de red. Pues un diagrama de red representa las interdependencias y las relaciones de precedencia entre las actividades del proyecto, es decir, la secuencia de los pasos del proyecto como tal. Normalmente se usa una flecha, es un arco dirigido para presentar o representar una actividad. La punta indica el sentido de avance del proyecto, es decir, nos va guiando hacia adelante cómo va avanzando el proyecto. La secuencia entre las actividades se precisa con eventos y un evento es un nodo en la terminación de alguna actividad y el comienzo de nuevas en un instante de tiempo también, ¿verdad? Toda actividad tiene un evento de inicio y un evento de final. Básicamente estos diagramas de red son los que utilizamos en la parte de administración con los manuales administrativos. Se recordarán que algunos tienen diagramas de flujo. Pues es lo mismo, este diagrama de red es un diagrama de flujo. Básicamente vamos a utilizar los mismos símbolos, utilizamos la misma simbología para poder desarrollar el proyecto desde el inicio hasta el fin. Las actividades que inician un evento no pueden comenzar hasta que las actividades que finalizan en el mismo evento hayan terminado, por la secuencia de pasos que ya tenemos, ¿verdad? Los diagramas de red deben de cumplir con ciertas reglas y las vamos a ver a continuación. Son 3 reglas básicamente. La primera regla es que cada actividad debe quedar representada por un solo arco en la red. Como se recordarán en sus manuales administrativos, en los diagramas de flujo, ustedes colocaban el primer símbolo de inicio. Entonces, allí vamos a ir hacia adelante colocando actividad por actividad, cada uno de los círculos. Y va a estar representado solamente por un símbolo, no puedo poner 2 o 3, es decir, que cada actividad debe estar separada, no puedo tener duplicidad de actividades, porque no me va a permitir desarrollar mi diagrama como tal. Entonces, en la parte de la planificación, yo debo de desglosar todas las actividades y una a una, no puedo mezclarlas y unirlas, de tal manera que cuando yo haga mi diagrama de flujo, cada actividad tenga su propio símbolo y vaya marcando el camino. Entonces, precisamente esa es la razón por qué ninguna actividad puede disponerse más de una vez en la red, o sea, solamente va a existir una vez. Diferente es el caso en que una actividad se descompone en segmentos, es decir, cuando una actividad requiere un paso A, B y C dentro de la misma actividad. Entonces allí deben de estar representados por arcos separados. O sea, siempre voy a separar las actividades de tal manera que no tenga esa unificación. La colocación de una banda transportadora en un proceso de producción puede hacerse en secciones. Entonces, se recordarán que los diagramas de flujo que ustedes han hecho en sus manuales administrativos pueden tener 2 o 3 diagramas de un solo proceso o de una sola actividad. A eso se refiere esta parte. Si yo tengo en el proceso de producción distintos
segmentos de una misma actividad los debo de separar y cada uno va a tener su propio flujo de actividades. La regla número 2, son dos actividades diferentes, aunque se ejecuten simultáneamente, no pueden identificarse con los mismos eventos de inicio y final. O sea, de nuevo, son procesos separados, deben de estar separados, aunque vayan o se desarrollen al mismo tiempo. En el mismo diagrama no lo puedo representar. Debo hacer dos diagramas separados. Y la regla número 3 es que cada que se agrega una actividad a la red, se deben definir las actividades que deben terminar antes de que esa actividad pueda comenzar. Entonces tengo que tener actividades precedentes, ¿sí? Y cada actividad debe debe de ser secuencial, o sea, se deben de seguir una a otra, ejecutándose simultáneamente, pues de nuevo serían diagramas totalmente separados. Entonces, en la presentación, pues ustedes tienen ahí un ejemplo donde está el comienzo y el fin y tienen actividades A, B, C, D, E, F. Y si se dan cuenta, en este flujograma que tenemos en la presentación, ustedes pueden observar que se van desarrollando para adelante, ¿verdad? Entonces la flecha nos va indicando el camino a seguir. Si se dan cuenta, ahí tenemos dos procesos de actividades que se están desarrollando simultáneamente. Al mismo tiempo que se desarrolla la actividad A, se está desarrollando la actividad D, ¿sí? Pero de D también puedo llegar a desarrollar la sección C. Entonces acá tengo tres procesos, si ustedes pueden observar. Esa es la manera en la que ustedes pueden desarrollar un flujograma. También vamos a encontrar un ejemplo donde tenemos la actividad que se indica con literales. Describimos la actividad y tenemos una columna de predecesores inmediatos. Por eso es importante que podamos definir qué actividad debe terminar para poder iniciar la siguiente. PERT y CPM, la ruta crítica. Después de la planificación y la construcción del diagrama de red, la aplicación de PERT y CPM pues proporciona un programa conteniendo las fechas de inicio y finalización de cada actividad. Debido a la interacción que existen entre las actividades, la terminación de estos tiempos va a exigir cálculos especiales que van a conducir a clasificar las actividades de los proyectos como críticas o no críticas. Eso va a ser de acuerdo al proceso o a la planificación que ya hemos realizado, el diagrama. En el diagrama podemos observar si vamos a tener alguna actividad crítica y se deberá marcar. Entonces, una actividad crítica, cuando la demora en su comienzo genera un retraso en la fecha de terminación de todo el proyecto. Esa es una actividad crítica. Cualquier retraso en la fecha de terminación de todo el proyecto, cualquier actividad que a mí me va a retrasar la fecha de terminación de todo un proyecto. Y una actividad no crítica es cuando el tiempo entre el comienzo más próximo y la finalización más tardío permitido en el proyecto es mayor que su duración real. En este caso se va a decir que la actividad no crítica tiene un tiempo de holgura. Puede ser que se haya estimado realizar una actividad en cierto tiempo y lo estoy haciendo en un menor tiempo. Entonces ese tiempo de holgura me va a permitir a mí apoyar a la actividad crítica para poder cumplir con los tiempos que se han establecido. La determinación de la ruta crítica, pues observamos en la pantalla en la pantalla que ustedes tienen viendo la presentación, que vamos a tener un inicio y un fin, actividades y tiempos. Acá vamos a agregar tiempos y vamos a poder colocar cuánto va a demorar. Entonces, agarramos el mismo diagrama de flujo donde ya tenemos las actividades y aquí, en este diagrama, lo que vamos a colocar es el tiempo que se va a demorar cada actividad en desarrollarse, de tal manera que yo voy a conocer cuánto tiempo se va a tardar en realizarse un proyecto. La determinación de holguras, una vez que se haya encontrado la ruta crítica, se debe proceder a calcular todas las holguras de las actividades no críticas. Esa es una estimación que yo puedo pues calcular o estimar qué actividad no va a ser crítica, y aunque yo le esté colocando un tiempo pues es probable que en la práctica sea menor. Para eso es la fase de control. Entonces, básicamente en esa fase de control yo voy a poder determinar las holguras. Los diagramas de precedencia se van a usar cuando se quieren mostrar las tareas en cascada. Entonces yo puedo hacer un diagrama separado. Esto no es un requerimiento como tal, pero obligado, pero sí puedo desarrollar un diagrama de tal manera que me apoye a tener la dirección del proyecto,
que yo pueda saber qué actividad precede para poder iniciar la otra, como vimos en el ejemplo anterior. Un método de diagrama de precedencia, un DPM. Ustedes van a observar un ejemplo en la presentación en donde tienen el inicio de A se pasa a B, C, D, E, y cuando están terminadas estas yo ya puedo ir a F y a G, y puedo también ir a H, y también puedo ir a I. Entonces hay 4 caminos para poder llegar hasta la I. Entonces necesito colocar qué tarea precede a la anterior para poder alcanzar el fin del proyecto. Jóvenes, esto es todo para esta semana número 15. A continuación, las preguntas para esta semana, ustedes encontrarán las respuestas en la misma presentación o en esta explicación que les acabo de compartir. La primera pregunta es: ¿se entiende como una combinación de actividades interrelacionadas que deben ejecutarse en un determinado orden para terminar un trabajo? La pregunta número 2 se usa cuando se quieren mostrar las tareas en cascada y enfatizar en aquellas que deben hacerse como prerequisito de otras. La pregunta número 3, ¿cuántas reglas se consideran para los diagramas de red? Eso es todo para esta semana 15. Me dio un gusto poder acompañarles de nuevo. Muchas gracias.